les bendiga, mi nombre es Maribel Andino, para aquellos que no me conocen, netamente puertorriqueña, y espero que este testimonio sea de bendición a la vida que han de escuchar en este día. Bueno, yo entiendo que mi niñez fue bastante normal, fue una niña bastante feliz, por decirlo así, aunque fui criada por mi abuela desde los 15 días de nacida. Ella y mi abuelo fueron los que me criaron. Mi papá estuvo presente siempre, ¿verdad? Iba a visitarme, pero me crié con mis abuelos. Mi mamá no estuvo presente. Pues las razones por qué me crié con mis abuelos, al 100% no las sé. Lo que entiendo o entendí en aquel entonces es que mi mamá me deja con mis abuelos, cuidándome, porque, ¿verdad? Ella tenía que llevar a sus otros hijos a la escuela y ella vivía en un lugar, un residencial en Puerto Rico bastante peligroso. Y según me dice mi abuela, con temor le pide a mi papá que entonces me lleve todos los días para cuidarme. Pero un día me quedé y no volví con mi mamá. No, ella no me buscó. A los 13 años yo siento la curiosidad de saber quién es mi mamá y comienzo a buscar en aquel tiempo lo que son las páginas amarillas, el famoso libro que antes había, donde, ¿verdad?, casi todo el mundo se registraba, y comencé a buscar por su nombre. Recuerdo que en aquel entonces habían varias personas con el mismo nombre y yo fui a un teléfono público cerquita de mi casa y comencé a llamar a esas mujeres, y a cada una le preguntaba que si ella tenía una hija llamada Maribel Andino, que su papá se llama tal, y me decían que no, hasta que llegué a la quinta, sexta persona, mujer, y le pregunto que si por casualidad tenía una hija que se llamaba Maribel Andino y su papá se llamaba fulano de tal, y ahí me dijo que sí. Ese encuentro sucedió unos meses después, cuando le digo a mis abuelos y también a mi papá que había encontrado a mi mamá y que quería verla, y ella estaba de acuerdo. Y no sucedió muy rápido por circunstancias. En ese momento mi papá ya estaba casado, pero con mi insistencia el encuentro se dio. Pude conocer a mi mamá ese día, cuando tenía 13 años, y a pesar de que no mantuvimos una relación muy cercana, nos vimos en varias ocasiones, aun cuando yo estaba adulta, y aún antes de yo volverme a mudar a la Florida, ya yo tenía mi primer niño. Nos volvimos a ver y me pude despedir de ella. Sí, la tengo, ¿verdad?, en mis redes sociales, de vez en cuando hablamos, pero, ¿verdad?, como dicen por ahí, mis papás siempre los consideré mis abuelos, aunque, ¿verdad?, amo y respeto a los que Dios utilizó para que me dieran la vida y me trajeran a este mundo. Yo estaba entrando a mi adolescencia. Yo estaba teniendo una manera de comportarme que no entendía, y recuerdo que en mi adolescencia cosas comenzaron a cambiar, actitudes y personalidades en mi vida comenzaron a salir, y mi adolescencia fue difícil. A esa misma edad de los 13 años,
Yo salgo con unos familiares, una prima, nos escapamos. Ellas eran un poco mayor que yo, así que yo pues me escapé con ellas para un negocio y ellas tenían unos amigos. Y recuerdo que esa prima me dice un día, Maribel, yo sé que tú no has salido así, si te da sueño, avísame, porque yo tengo algo que te va a quitar el sueño. Al ella decirme eso, la curiosidad se quedó en mí fuerte, y recuerdo que no pasó mucho tiempo cuando le dije que tenía sueño, porque quería saber qué era lo que ella tenía para ofrecerme que me iba a quitar el sueño. Y cuando me dice, pues vente, vamos para el baño. Cuando vamos al baño, entramos las dos juntas, me ofrece cocaína. Y esa fue la primera vez donde yo probé lo que es la cocaína, a los 13 años. Después de eso, recuerdo que se formó un revolú, como decimos en Puerto Rico. Habían llamado a la policía porque no aparecíamos. Más yo, que era menor, y regresé como a las 6 de la mañana a mi casa, ya luego de, ¿verdad?, de discusiones y demás. Todo quedó ahí. Yo no vuelvo a consumir drogas hasta que llego a los 14 años. Cuando llego a los 14 años, ya yo tenía en mi mente que quería usar esa droga que a los 13 años fue introducida. Mi entorno fue un entorno difícil. Mi hermano, mi primo hermano, nosotros, mi abuela nos crió juntos y siempre decíamos que éramos hermanos, porque a él también mi abuela lo crió de apenas unos 4 años, y nos criamos como hermanos. Mi hermano, para esos años de los 90, era una persona bien conocida en el bajo mundo. Tenía muchas cosas que lo marcaron, y pues yo era la hermana de esa persona que todo el mundo respetaba, que todo el mundo se le iba detrás. Esa persona que tenía las gavetas de nuestra casa llena de dinero, que traficaba con kilos de drogas, asaltaba bancos, tenía todos los carros del año de esa temporada, de esos años. Y yo me crié viendo todo eso. Me crié viendo cómo llegaban arsenales de armas a mi casa. Me crié viendo todo tipo de armas, de drogas. Y yo admiraba mucho a mi hermano, y en mi corazón yo quería ser como él. Para mí, él era mi héroe. El enemigo siempre quiso darme una identidad que no me pertenecía. El enemigo quiso que yo fuera una persona que no fui destinada a ser, porque sabía ya el plan y el propósito que Dios tenía conmigo. Y me quiso dar fama, me quiso dar muchas cosas en el mundo. Yo, sin saberlo, era bien popular en la calle. Nada más por ser la hermana de fulano de tal, la gente me conocía. Pasaron muchas cosas, pero Dios siempre me guardó. Estuve a punto de la muerte varias veces. Estuve a punto de morir por una sobredosis de droga. Recuerdo que mis primos se asustaron,
trataron de darme leche y yo seguía de esa manera y no les quedó de otra que llevarme a mi casa así, pero Dios me guardó y ya después de unas horas que mi abuela me metió al baño, me dio ducha, el efecto se fue yendo y no terminé con una sobredosis de droga. Dios me guardó en muchas ocasiones. Cuando en el área donde vivo trataron de hacer un punto de droga en varias ocasiones, yo era la que guardaba el material porque decían que a las mujeres los policías no las chequean. Y fueron muchas cosas las que viví en el mundo. Hubo un momento dado donde un amigo de un barrio vecino trató de introducir, o más bien introdujo, lo que es la heroína a nosotros. Recuerdo un día cuando estábamos reunidos, él llegó con esa droga. En ese tiempo era más inhalada la que él estaba consumiendo y quería que nosotros la probáramos, pero yo no la probé. Yo recuerdo que cuando insistían para que yo la probara, yo me acordaba de esas palabras que me decía mi abuela, que nunca me atreviera a probar esa droga, la heroína, porque eso era algo bien malo que mataba a la gente y si yo la probaba nunca iba a poder salir de ahí. Y a mí me dio temor. Me acordé de esas palabras y no la probé. Fui la única que no la probé. Y luego de eso, varios de mis primos se convirtieron adictos a esa droga. A un nivel que ya no era inhalada, era inyectada. Algunos de ellos hasta llegaron a ser deambulantes. Y yo miro atrás y digo, esa pudo ser mi historia. Esa pudo también haber sido mi historia, pero por la gracia y misericordia de Dios, me guardó de caer ahí. Esos primos, gracias a Dios, están rehabilitados, llevan años. Le doy gracias a Dios por ellos. Pero esa también pudo haber sido mi historia. El enemigo siempre ha tratado de ir contra mi vida. Pero la mano de Dios siempre estuvo ahí. Aunque yo no lo sabía, no lo veía y no lo entendía, ahora lo entiendo. De que Dios, a pesar de que permitió que yo pasara por todo lo que pasé, hubo áreas donde no permitió que el enemigo tocara. Cuando yo realmente comienzo a utilizar drogas es a raíz de que comienzo a frecuentar el famoso corillo, como dicen en Puerto Rico, el grupito que se pasaba en la esquina frente de mi casa, donde todos eran primos y pues ellos ya estaban, ¿verdad? Hacían sus cosas, usaban marihuana, cocaína. Pero en ese entonces no era tan fuerte el consumo de cocaína en ellos, era más de marihuana. Y recuerdo que cuando yo comienzo a frecuentarlos y pasarme con ellos, yo comienzo a utilizar cocaína. Pruebo la marihuana, pero por alguna razón no me gusta y me quedo consumiendo cocaína. A raíz de eso, ellos comienzan también a usar más cocaína que marihuana. Y así comencé mi vida en el mundo, utilizando drogas, amaneciéndome. Mi hermano, cuando se entera que estoy consumiendo cocaína, se molesta. Se molesta también con ellos. Pero cuando ve que que él no puede controlar lo que está sucediendo y que yo no iba a retroceder, pues entonces ahí comienza a dármela. Cuando vio que ya no podía
hacerme desistir de eso. Mi familia trató, mi papá, mis abuelos trataron de que yo, ¿verdad? Desistiera de todo eso. Pero yo seguí en mis andadas, yo estaba determinada a seguir en ese mundo que aparentemente me gustaba. De ahí salieron otras cosas, placeres, alcohol. Y así continué mi vida viviendo sin fe, sin esperanza. En aquel entonces mi abuela no le servía al Señor, pero oraba y le pedía a Dios por mí y por mi hermano. Ella no dormía. Así como nosotros nos amanecíamos, ella se amanecía despierta y pidiéndole a Dios. Pidiéndole a Dios. Luego de eso, pues sigo mi vida desenfrenada. Ya, pues ese era el estilo de vida que yo quería vivir, aparentemente. Pero pasó algo que jamás esperaba. Jamás me pasó por la mente que podría pasar. Recuerdo un weekend que me da con irme para casa de mi papá. Y un día hablando con otro primo mío que no tenía vicios, hablábamos mucho por teléfono, porque él tenía un amigo que a mí me gustaba y pues eso me ayudó un poco a distraerme de la vida que estaba llevando, aunque no la dejaba, pero me distraía mucho para ese tiempo, ¿verdad? Se usaba mucho lo que era el three-way. Y habían veces donde no me iba para el grupo a consumir drogas por quedarme hablando con ese primo mío y con el amigo de él. Y un día recuerdo que luego de que estuvimos hablando y haciendo chistes por teléfono, cuelgo el teléfono, me acuesto a dormir y me levanta una llamada. Una llamada de ese mismo primo con el cual yo estuve hablando casi toda la noche, para darme una noticia que yo jamás pensé que iba a recibir. Y me dice: Maribel, mataron a tu hermano. Yo sentí que mi mundo se acabó. Sentí que mi mundo había terminado allí con él. Cuando matan a mi hermano, yo tengo 16 años de edad ya, donde el dolor nos consumió a todos. Mi familia estaba destruida, porque una cosa es cierta, que independientemente de la vida que haya elegido ese familiar tuyo, no quita el amor que uno siente por él. Porque quizás para otro él era malo, era un traficante de drogas, un asaltante, un matón. Pero para nosotros, para mí, era mi hermano. Un hermano que me protegía, aún me celaba, no permitía que sus amigos ni siquiera pusieran los ojos en mí. Y a pesar, ¿verdad?, de que me daba la droga en su inocencia, por decirlo así, porque prefería ser él el que me la diera al que yo estar por ahí buscando. Fue mi hermano. Al único que puedo decir que sentí y reconozco como mi hermano, con el que me crié, con el que a veces peleábamos, como todo hermano. Y mi vida sentí que quedó ahí. Cuando sucede eso, de la muerte de mi hermano, ya para esos tiempos mi abuela le servía al Señor.
y nos invita para la iglesia, nos dice que el pastor quiere orar por la familia. Y cuando vamos a la iglesia, yo sentí pasar al altar cuando hicieron el llamado. Y a los 16 años fue donde le entregué mi vida por primera vez al Señor. A pesar de que no fui criada en el evangelio, por decirlo así, ya en mí había una semilla. Había una semilla de una hermana de mi abuela, pentecostal, misionera del Señor, que Dios puso en su corazón desde temprano llevarme a la iglesia todos los domingos. Y desde que yo tenía unos 7 años, ella todos los domingos me buscaba y me llevaba a la iglesia para que yo estuviera y fuera parte de la escuela dominical. A pesar de que no puedo decir que fui criada al 100% en la iglesia, ya en mí, desde niña, estaba siendo sembrada una semilla. Y esa semilla se activó a los 16 años, cuando paso al frente y le entrego mi vida al Señor. Bueno, sí, luego de eso, yo no continué en la iglesia. Yo le entrego mi vida al Señor ese día, pero no vuelvo a la iglesia. Luego de un tiempo, comienzo y continúo en las mismas andadas. Sigo consumiendo cocaína en placeres, fiestas, novios. Recuerdo que tuve un novio que era amigo de mi hermano. Para ese tiempo mi hermano no me dejaba que ninguno de sus amigos fueran novios míos, o ni que tan siquiera me miraran porque sabía mi hermano, ¿verdad?, lo que ellos eran. Y a pesar de que mi hermano hasta cierto punto era igual, pues en su manera me protegía. Y me hago novia de este muchacho que también es un matón, un traficante de kilos de cocaína. Y comienzo mi vida desenfrenada, adquiriendo todo lo que quería, lo que pedía, siempre andando en carros de último modelo, europeos, yendo a los mejores restaurantes. Vivía una vida que, pues, de las que se están viviendo, ¿verdad?, que vemos muchas jóvenes hoy en día. Y llegó un momento donde a mí me llegó a entrar el miedo con ese mismo novio que tenía. Porque empecé a pensar en mi mente que él podía deshacerse de mí porque ya yo sabía mucho de él. A ese hombre, mi hermano con otros de sus matones, lo fugaron de la cárcel y le dieron una identidad falsa de otra persona que ellos mismos asesinaron. Y todo eso yo sabía. Yo también sabía todos los lugares y apartamentos que ellos tenían, porque él me llevaba. Sabía demasiado y ya mi hermano no estaba. Sentí un temor porque yo decía, si ahora se quiere deshacer de mí por el temor que le pueda dar a él de que yo lo pueda delatar. Y él, cuando consumía cocaína, le daba lo que, ¿verdad?, le dicen la paranoia, donde ven cosas que no son y tienden a desconfiar mucho de la gente. Y a mí me entró también la paranoia con él. Y recuerdo que comienzo a decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Mi hermano no está. Este hombre me puede matar, yo sé demasiado. Y pareciera que Dios me escuchó,
porque no pasó mucho tiempo donde él me dice que se tiene que esconder por un tiempo porque los federales están detrás de él. Y ya luego de eso no lo vi más. Y de ahí también Dios me guardó. Él trató en varias ocasiones de que yo traficara kilos de drogas con él y ofreciéndome una cantidad de dinero bien grande para traficar. Y ya yo estaba a punto de acceder. Y en todo ese proceso, en toda esa situación, comienzo yo a sentir temor de él. Él se tiene que escapar y jamás lo vuelvo a ver. Pues en ese mismo entonces, cuando tengo 20 años, un día el Señor se mete a mi cuarto. Ahora entiendo yo que era el Señor, pero en ese momento yo comencé a sentir como si me estuviese muriendo. Me sentía bien débil. Sentía en mi ser, en mi cuerpo, como hasta escalofríos. Y sentía una debilidad que no me dejaba pararme de mi cama. Yo estaba acostada en mi cama, pero estaba despierta. Apenas eran como las 9 de la noche y estábamos preparándonos para dormir. Y yo comienzo a sentir temor y empiezo a pedirle a Dios, Dios mío, ¿qué es esto? Ayúdame. No permitas que me muera. Porque, ¿verdad? En ese entonces todavía, ¿verdad? Consumía drogas, estaba apartada. Y pues por alguna razón sentí temor de que me iba a morir por lo que estaba sintiendo. Pero cuando comienzo a orarle a Dios, comienzo a sentir eso más fuerte. Y ahí me empiezo a asustar más. Pues cuando después de un rato comienzo a sentirme un poco mejor, voy corriendo al cuarto de mi abuela y me siento en una silla mecedora que ella tenía en su cuarto. Cuando me siento en esa silla, ahí vuelvo a comenzar a sentir esa debilidad y esos escalofríos bien fuerte nuevamente. Pero ya ahí el Espíritu Santo había tomado control y estaba usando mi propia voz para hablarme. Y recuerdo que en voz alta le digo a mi abuela, mami, búscame la Biblia. Ella sin entender me dice, ¿qué pasa? Y yo, mami, necesito leer el Salmo 22. Ella busca su Biblia, me da la Biblia, pero cuando yo la pongo en mi falda, sin abrirla, le digo, el Salmo 22 es mi vida. El Señor me quiere predicando. Y ahí entonces comienza el Espíritu a hablar en tercera persona y me dice, vas a predicar mi palabra. Para el mundo ya no vas. Y si vas, es sobre tu propio riesgo. Yo te he escogido para predicar. Y a los 22 años vas a comenzar a predicar mi palabra. Entonces yo, sin entender lo que estaba sucediendo, siento aún más temor. Porque digo, si Dios me está hablando, es que realmente me estoy muriendo. Estoy más cerca de allá que de acá, porque me estoy escuchando al Señor a través de mi voz. Mi abuela entiende lo que está pasando, empieza a hablar en nuevas lenguas y a darle la gloria a Dios. Luego que Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice eso, dejo de sentir lo que ahora entiendo que era la presencia del Señor. Y no me atrevo a irme a mi cuarto porque yo todavía seguía sin entender. Cuando le digo a mi abuela que me voy a quedar con ella en su cuarto, me acuesto al lado de ella a dormir
Y cuando estoy acostada a su lado, estoy totalmente sin sueño después de ese acontecimiento, pero con los ojos cerrados. Y ahí vuelvo a sentir la presencia del Señor, pero en ese momento siento paz, no siento miedo. Y el Espíritu Santo me hace sentir, y yo literalmente lo sentí, cuando estoy saliendo de mi cuerpo como si estuviera en un elevador, mientras estoy con los ojos cerrados. Y comienzo a subir, a subir, a subir, y literalmente lo viví, lo experimenté. Y mientras tengo los ojos cerrados, pero en mi carne estoy sintiendo cómo estoy subiendo, cómo el Espíritu Santo, mi espíritu se salió de mi cuerpo. En mi mente veo como cuando estoy llegando al cielo. Y cuando estoy para traspasar las nubes y llegar al tercer cielo, comienzo a descender. Y esto lo estoy sintiendo en mi propio cuerpo. Y siento literal cuando mi espíritu vuelve y entra a mi cuerpo. Y cuando entra a mi cuerpo, el Espíritu Santo me comienza a hablar nuevamente y me dice: cuando tenías 2 años de edad, moriste y viniste a mí. Pero yo te descendí porque propósitos tengo contigo. Vas a predicar mi palabra, irás a todo lugar predicándola. Y ahí se acabó todo. Dejo de sentir la presencia del Señor. Y ahí, ya que luego Dios me hace el llamado completo y me habla, ahí dejo de sentir la presencia del Señor. Ahí entiendo qué realmente estaba pasando, y es que Dios me hizo un llamado a predicar su palabra. Entiendo todo lo que sucedió y estoy contenta, ¿verdad? Porque Dios me está haciendo ese llamado. Y algo bien interesante es que me habla de cuando yo tenía 2 años. Cuando yo tenía 2 años, yo caí en coma. Cuando yo tenía 2 años, relata mi abuela y toda mi familia que a mí me dijeron esto por tantos años que yo me acuerdo de cada mínimo detalle, y ahora entiendo por qué. Porque esto iba a ser un testimonio hoy. Y recuerdo que mi abuela me decía que cuando yo tenía 2 años, de la nada, ella me fue a acostar. Yo no tenía síntomas de nada, yo no estaba enferma. Absolutamente nada pasaba conmigo que pudiera indicar que tenía algún flu o algún catarro, o que simplemente no me sentía bien. Ella me da una botella de leche y me acuesta. Cuando llega mi abuelo de trabajar, va directamente donde mí. Esa era una rutina que él siempre tenía. Y cuando va donde mí, que trata de despertarme, yo no despierto. Y va y busca a mi abuela, la llama y le dice: ¿qué le pasa a la nena? La nena la estoy tratando de despertar y no despierta. Aleluya. Cuando mi abuela va desesperada y le dice cómo va a ser, si yo la acosté, ella no tenía ningún tipo de problema. Cuando me coge en sus brazos, me decía mi abuela que yo estaba toda enmonguillada, no tenía, me levantaban la mano, se caía y no despertaba. Ella comenzó a correr a donde los vecinos para que me llevaran al hospital, porque ellos no guiaban. Cuando me llevan al hospital en Bayamón, me ponen en coma. Me comienzan a hacer un sinnúmero de estudios. No saben qué tengo.
no pueden entenderlo. Pero mientras tanto, yo no despierto. Llegó un día donde los médicos le dicen a mi papá y a mis abuelos que buscaran al cura o al pastor en lo que nosotros creáramos para que hicieran una última oración por mí, porque ya no me aseguraban. Porque yo no estaba dando signos de vida y lo único que me mantenía respirando eran las máquinas. Pero al séptimo día, dice mi abuela, que yo me levanté como si nada. Me levanté llena de cables por todas las máquinas y comencé a gritar, ¿verdad? En voz alta, comencé a decir en voz alta y a llamar a mi abuela, que ya, pues, era mi mamá. Porque ya en ese momento, justo en ese momento, no estaba en el cuarto, estaba la que es mi mamá biológica. Y me estaban llamando, yo estaba, llamando a mi abuela porque yo no reconocía a mi mamá. Yo quería a mi abuela, que para mí fue y siempre será, ¿verdad?, la que fue mi mamá. Y cuando ella vio que yo la estaba rechazando, pues llama a mi abuela. Mi abuela se vuelve loca de contenta, me dice que yo le eché los brazos y la abracé. Y en pocos días me dieron de alta. Y nunca pudieron entender qué fue lo que me pasó. Pero ese día, cuando Dios me hizo mi llamado, me reveló lo que me pasó. Y nadie muere de la nada. Nadie muere estando bien. En mi escenario fue un ataque del enemigo. El enemigo cruzó un área y tocó mi cuerpo. Pero como no era mi tiempo, Dios me descendió. Porque propósito tiene conmigo. Pues yo vengo a Cristo, me reconcilio con Él un tiempo después de cumplir mis 20 años. Recuerdo que me hago novia de un muchacho muy bueno, de familia cristiana, pero él no estaba yendo a la iglesia, en ese entonces estaba apartado, pero fue criado en el Evangelio. Y se mantenía con muchos principios ¿verdad?, de esa crianza. Y recuerdo que mi abuela, como ella siempre me invitaba para la iglesia y yo no quería, sabiamente lo invita a él. Y él pues piensa que es pues una visita, vamos. Y dijo que sí, y pues yo voy también. Pero ese día, cuando voy a la iglesia donde verdad nos estuvimos, me formé, fue todo diferente. Cuando yo voy a esa iglesia, siento el quedarme. Me reconcilio con el Señor y comienzo a buscar del Señor en espíritu y en verdad. Cuando el noviecito que tenía ve que yo me estoy metiendo profundamente en el Señor, comienza a alejarse porque en ese entonces él entendía que eso no era lo que él quería. Yo comienzo a cambiar mi manera de vestir. En la iglesia donde estaba, ¿verdad?, solamente se utilizaban faldas o trajes. Yo dejo de usar los pantalones, comienzo a usar faldas y trajes.
y comienzo a meterme con el Señor. Siento a Dios obrando en mi vida de una manera poderosa y nos dejamos. Cuando nos dejamos sí me dolió, yo lloré y recuerdo que Dios me dice que eso fue parte de su propósito. Y en ese momento sentí la restauración. Y luego de que Dios me restaura ese, ¿verdad?, el sentimiento de estar triste porque mi novio me dejó, es como si yo comencé a sentirme bien y feliz como si nunca hubiese estado con él. Y es bonito porque como fue un propósito de Dios, como fue lo que Dios utilizó para traerme a la iglesia, Él mismo hizo que ese sentimiento de tristeza se fuera completamente. Y poco después de yo estar en la iglesia, van a celebrar una campaña evangelística toda esa semana. Y recuerdo muy bien que todos los evangelistas que fueron, todos confirmaron el llamado que Dios me hizo en lo secreto. Recuerdo que el primer predicador, cuando paso al frente, que impone las manos sobre mí, me dice: vas a predicar la palabra del Señor. El Señor te quiere predicando. Al otro día de campaña, recuerdo que voy a pararme para ir al baño rápido. Y cuando voy a caminar por el pequeño pasillo, cuando me estoy levantando de donde yo me sentaba, el predicador dice: mira tú. Y yo miro, pero vuelvo y sigo caminando como que pues a mí no es. Y me dice: sí, tú misma, la que se paró, que está caminando y tiene un traje brown. Nunca me voy a olvidar de eso. Ahí yo me detengo, me paro y lo miro. Y él me dice y me señala desde el altar, usando el micrófono, y me dice: vas a predicar la palabra del Señor. Dios te quiere predicando. Tú has sido escogida para estos tiempos. Y yo me quedé como que wow. Entonces él siguió con su predicación. Yo fui al baño, regresé. Y verá, para resumir un poquito, cuando va el último predicador, que es el domingo, el cierre de campaña, le toca a Mickey Mulero, ¿verdad? El esposo de Nimsi López, que todos conocemos hoy, pero en aquel entonces apenas ellos estaban empezando, no eran reconocidos, por decirlo así, pero ¿verdad? La unción siempre ha estado ahí. Y ese domingo, ya luego que él predica, que hace el llamado, yo no sentí predicar. Pasan las personas, ¿verdad? Él está orando por las personas y yo estoy de pie, pero en comunión, con los ojos cerrados. Y de momento él va donde mí. Me doy cuenta cuando pone la mano sobre mí. Y es como digo yo, Dios lo utilizó para ponerle la cherry a la torta, al pastel o al bizcocho, como decimos. Porque cuando me impone las manos me dice: vas a predicar la palabra del Señor. Dios te ha escogido para predicar. Y te da un año para que te prepares y vas a comenzar a predicar. Y así se cumplió. Ya, ¿verdad? Toda la congregación sabe del llamado que Dios hizo sobre mí, que hizo un día en lo secreto, lo confirmó en público. El pastor
que yo siempre fui bien cercana a mi pastor, me aconseja que comience a prepararme en el Instituto Bíblico. Comencé a ir al Instituto Bíblico de los Defensores de la Fe, donde hice varios años de instituto ahí, me preparé. Y efectivamente, cuando cumplo los 22 años, recibo mi primera invitación para predicar. Pues pudiera ser que todo estaba marchando perfecto, pero hubo una situación donde mi pastor, cuando le digo que me habían invitado para predicar, me dice que no. Y cuando me dice que no, pues yo digo, está bien, pero comienzo a hablar con el Señor y le digo, ¿verdad? Le pregunto, Señor, ¿qué está sucediendo? Tú me has hecho un llamado. Tú primeramente me hablaste en lo secreto. Pusiste de testigo a mi abuela, porque no es lo mismo decir, ver a una persona apartada de que Dios le habló y que le hizo un llamado a predicar siendo apartada, a que una cristiana hubiese sido testigo de los hechos. Y no tanto así lo confirmas en público en la iglesia. Y ya yo tengo 22 años, me llaman, recibo la primera invitación para predicar y el pastor me dice que no. Entonces yo comienzo una batalla dentro de mí porque no entiendo qué es lo que está sucediendo. Recibo otra invitación, el pastor me dice que no. Y ahí yo comienzo a tener una lucha interna donde no me comienzo a sentir incómoda porque no entiendo lo que está sucediendo. No entiendo cómo, ¿verdad? El pastor sigue diciendo que no, cuando él sabía mi llamado, cuando él sabe que hasta por fecha Dios me habló. Y a pesar de todo, pues me mantengo. Recuerdo que en una tercera invitación me fui a escondida. Ahora lo sabrá. A escondida me fui a predicar y fue la gloria de Dios. Recuerdo que hubieron liberaciones. Dios le habló a personas ¿verdad? En profecía. Y fue hermoso lo que experimenté. Pero no me sentía bien porque sentía que no tenía la aprobación de mi pastor. De que él me seguía diciendo que no. Y para esos tiempos, ¿verdad? Los pastores de esos tiempos tendían a ser un poquito fuertes, ¿verdad? Y te decían todo que no, o cuando ellos pensaran. Y pues yo me sentía bien incómoda. Recuerdo un día mi tía con unas primas que ya estaban en otra iglesia, congregándose, me invitan allá. Me encantó porque era una iglesia joven, yo estaba bien joven y había muchos jóvenes en la iglesia donde Dios me formó y yo estuve todos esos años. A principio era una iglesia madura donde yo digo y le doy hoy gracias a Dios que estuve en esa iglesia, porque mi mayor conocimiento de la palabra y cómo escudriñar las escrituras no nacieron del Instituto Bíblico, nacieron de esa iglesia. Porque yo puedo decir que en esa iglesia la mayoría eran los verdaderos veteranos del Evangelio y de la palabra de Dios. Cuando se hacían los estudios bíblicos, eran tan interesantes y las dinámicas que se formaban y todo el mundo de la manera que hablaban con ese alto conocimiento y sabiduría que me inspiraba a mí a yo querer seguir aprendiendo más y más de la palabra para yo también poder opinar y hablar sobre la palabra. Que verdaderamente Dios sabe lo que hace. Y a pesar de que fui a esa iglesia, me gustó todo, yo tenía ese temor de cambiarme de iglesia porque no lo sentía.
Y un día, quizás verá un poco bajo coraje, se acaba el culto de la iglesia, ¿verdad? La primera iglesia. Y estoy hablando con un varón, hermano del Señor, mayor, muy amigo del pastor y cercano al pastor. Y estamos hablando, él hace un comentario al cual yo le respondo, sí, eso es verdad. Yo hacen semanas que estoy pensando cambiarme, irme de esta iglesia, pero lo dejo ahí. Y fue realmente un comentario que hice en frustración, pero no lo sentía, era como que no me atrevía a dar ese paso. Hasta que el domingo próximo le tocó al pastor predicar. Y ese día predicó directamente para mí. Ese día el pastor dijo que había una persona que estaba pensando irse de esta iglesia para otra. Pero que qué estaba esperando esa persona, que no lo pensara más y que se fuera. Habló otras cosas que verdaderamente lo que faltaba era decir mi nombre. Y ese fue el último día que estuve en esa iglesia. Pues salgo de esa iglesia y voy a la iglesia donde se está congregando mi tía, la que era esposa de mi tío, y unas primas. Y pido una reunión con el pastor de esa iglesia y le explico mi situación, le explico lo que me sucedió en esa iglesia, le explico el llamado que Dios me hizo y que a pesar de todo, ¿verdad? Me fui porque prácticamente el pastor me botó de la iglesia. Y ese pastor, un pastor humilde, muy bueno, que lo bendigo donde quiera que esté. No hace mucho hablé con él y me regocijé, ¿verdad? De escucharlo. Me acogió. Me hizo miembro de la iglesia. Y a diferencia de la situación que estaba pasando en la primera iglesia, él me comenzó a apoyar en todo. Y ahí fue donde el ministerio comenzó a levantarse. Me levanté como predicadora. Dios comenzó a abrirme puertas por todos lados. Primero me hacían invitaciones por gente que me conocía de esa iglesia, pero llegó un momento donde ya yo iba a iglesias y a pueblos en Puerto Rico donde ya yo no conocía a nadie en esa iglesia, sino que se siguió corriendo, ¿verdad? Por decirlo así, la voz de una joven que Dios usa. Y fui a diferentes pueblos en Puerto Rico. Dios me abrió puertas para predicar en las cárceles en Puerto Rico, donde vimos la gloria de Dios y ver a esos hombres caer bajo el fuego y el poder de Dios al piso, llorando. Fue bien impresionante ver, ¿verdad?, cómo la palabra que Dios me dijo un día en mi cuarto con mi abuela, la estaba viendo cumplirse ante mis ojos. Y seguí, ¿verdad? Seguí mi jornada en el ministerio contenta. Comencé a ayudar al pastor en todo. Cada vez que había un culto evangelístico, él siempre me ponía a mí a predicar. Cuando faltaba el maestro de los jóvenes de escuela bíblica, allí me enviaba a mí. Me ponía a dar la clase a los damas y caballeros. Estaba, por decirlo así, hasta cierto punto mano a mano con los pastores. Y me desarrollé mucho en esa iglesia hasta que recibí un día, después de varios años, una noticia que me quebrantó. El pastor un día me llama a la oficina que quiere reunirse conmigo. Y cuando nos reunimos, se sienta y me dice: Maribel,
te quiero preguntar algo porque una persona vino aquí y me dijo que tú dijiste que esa persona Dios no usa, que esa persona no es nada en el Señor. Y eso a mí me mató. Me mató porque la persona que el pastor dijo que dijo eso era muy, muy, muy cercana a mí. Y yo recuerdo que eso me impactó tanto que yo casi no tuve palabras. Y lo único que le dije al pastor fue, eso es mentira. Yo nunca le dije eso. Y el pastor me dijo, ¿tú no lo dijiste? Y yo le dije, pastor, yo no lo dije. Y él, recuerdo que menea su cabeza y me dice, ok, Maribel, tranquila. Pero eso me quebrantó. Yo recuerdo que salí de la oficina con mi cabeza en alto, pero mi corazón en el piso. Recuerdo que desde ese día no quise ir más a la iglesia. Cayó sobre mí una depresión donde yo me pasaba en la cama llorando y pensando en eso. No tenía ánimos para orar, no tenía ánimos para nada. Fue un golpe bajo. Fue un golpe bajo y no de esa persona, sino del enemigo. Un golpe que yo no me esperaba y no supe cómo manejar. Porque como siempre digo, los demonios vienen, tú los reprendes y se tienen que sujetar en el nombre del Señor. Pero cuando te llega la traición de alguien que tú menos te esperabas, duele. Y eso me dolió. Me dolió al nivel que me debilitó espiritualmente. Nadie fue a verme. Nadie preguntó qué me pasaba. A excepción a una persona que sí fue y me preguntó y me dijo, ¿por qué ya tú no quieres ir a la iglesia? Y recuerdo que el único comentario que hice fue porque una persona dijo que yo dije esto de esa persona y yo no lo dije. Y después me seguía haciendo preguntas y yo me tranqué, no quise hablar más nada. Y eso fue lo que el enemigo utilizó para desenfocarme. Cuando me di cuenta, ya yo estaba apartada. Traté de ir a la iglesia, a otra iglesia. Recuerdo que comencé a visitar la iglesia de Wanda Rolón, pero no era lo mismo. Ya yo andaba y caminaba en un plan y en un propósito que no fue diseñado para mí. Ya entonces yo no andaba con una traición, sino andaba con una maldición de un pastor que dijo que pues como me fui en desobediencia, no llegaría lejos. Y terminé apartada en el mundo, sin fe, sin esperanza. Y el enemigo me volvió a atar con los mismos placeres que un día me ató, con las mismas drogas y las mismas fiestas. Y estando apartada, pues de años, conozco al que es ahora mi esposo, quedo embarazada de él,
rápidamente. Y ahí nos juntamos, ¿verdad? Al principio habíamos quedado que no teníamos que estar juntos, porque a mí, cuando no sabía que estaba embarazada, la barriga me dio con él y no lo quería ni ver. Hasta lo dejé porque no quería, no lo soportaba. Y luego fue que entendí que estaba embarazada y la barriga me dio con él. Ahí entendí que eso es real. Yo decía a veces que eran cosas de las mujeres embarazadas. Y cuando yo estoy embarazada, algo en mí maduró. Recuerdo que comienzo a meditar y a pensar que yo no quiero que mi hijo se críe viendo lo mismo que yo vi, ni rodeado del mismo ambiente en el que a mí me tocó vivir. Y me da con que me quiero mudar para la Florida. En ese entonces, el que es ahora mi esposo, ya estábamos conviviendo. Él dudaba en mudarse, pero accedió a mudarse para la Florida nuevamente conmigo. Nos mudamos. Ya mi nene en ese entonces tiene 10 meses, porque ¿verdad? Parí en Puerto Rico y me mudo cuando ya mi niño tiene 10 meses. Seguimos acá, ¿verdad? Y comenzamos a hacer una vida acá, pero no faltó mucho donde conocimos gente del mismo ambiente. Y lo que traté de evitar, que me mudo para acá, lo comienzo de nuevo a hacer. Entonces, ahora entiendo que mientras uno continúe con esas ataduras, independientemente la que sea, el lugar no lo va a cambiar. Uno primero tiene que ser libre de ellas. Porque tú podrás tratar de cambiar por un tiempo y podrás hacer todo el esfuerzo posible por mantenerte bien. Pero si continúas atado, solo será cuestión de tiempo donde esas ataduras vuelvan a tomar control de ti. Y así sucedió nuevamente conmigo. Ya luego quedo embarazada de mi segundo niño. Compramos una casa a los 2 años de estar aquí. Recuerdo un día que Dios me dice cuando compro la casa: te dije que te iba a bendecir por haber honrado a tu papá y a tu mamá. Que está hablando, ¿verdad?, de mis abuelos. Porque cuando mi abuela muere, Dios me habla y me dice: por haber honrado a tu padre y a tu madre, te voy a bendecir. También añadiendo una situación familiar que pasó, que no voy a discutir, no voy a hablar de eso. Pero yo, cuando Dios me habla, yo dije, me quedé un poco confundida, porque, ¿verdad?, estamos enseñados a que Dios no habla con impíos. Pero yo doy fe que aún estando apartada, Dios me habló. Aún estando apartada, Dios me cuidó. Aunque pagué consecuencias, que Él también me advirtió desde mi primer llamado, cuando me dijo que para el mundo no iba más. Y si iba, era bajo mis propias consecuencias. Porque luego de unos años, el enemigo me visitó. A un nivel donde trató de tomar control de mi vida para que me matara. Recuerdo un día random donde yo voy a llevar a mis 2 niños para el cuido. Ya yo estoy viviendo en Polk County. Eso fue como en 2019. Y el enemigo comienza a tratar de tomar control sobre mi mente para que me mate, para que estrelle el carro junto con mis niños. Y cada vez se hace más fuerte, donde yo siento que no tengo control.
Recuerdo que digo, Dios mío, ayúdame. No sé qué hacer, ayúdame. Y Dios me dio la fuerza para poder dejar a mis niños en el cuido y llegar a casa. Pero cuando llego a casa, aquí se formó más bien la verdadera guerra espiritual. El enemigo y varios demonios trataron de poseerme por completo. Trataron de tomar control de mi mente para que me matara. A un punto donde ya yo sentía que lo iba a hacer, porque no podía con eso. Lo único que tuve, la única fuerza que tuve en ese momento fue decir, Señor, ayúdame. Y recuerdo que cuando dije esas palabras, el Señor pone en mi mente que vaya a YouTube y vaya a uno de los videos de la hora pastor Eddie Rivera, Candelita. Cabe mencionar que para el mismo tiempo que él comenzó, yo también comencé. Y es bonito ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de ese varón del Señor. Y cuando voy rápidamente a buscar el video, algún video de él, yo empiezo a buscar sin detenerme, simplemente doy así. Cuando veo los videos, que hay varios de él, toco el primero que vi. Y cuando toco el video que comienza, él comienza ya reprendiendo demonios de una persona. O sea, la parte de ese video comienza él haciendo una liberación de parte del Señor. Cuando comienza él a declarar liberación sobre la vida de esa persona, que yo lo estoy escuchando acá, los demonios me sueltan. Aleluya. Ahí es donde se cumple la palabra cuando dice que no retorna atrás vacía. Ese video sabrá Dios cuántos años llevaba ahí, y siempre, cada vez que una persona lo escuche, va a traer cumplimiento a la vida. Por eso no subestime un video grabado, porque un video grabado declarando una palabra de liberación en ese momento me libró a mí de la muerte. El enemigo tuvo que retroceder, me soltaron. Ahí también caí yo en bendición, danzando y hablando nuevas lenguas. El Señor, el Espíritu Santo, me libertó por completo, y de ahí comencé mi vida de nuevo en Cristo. Comencé a visitar la que hoy es mi iglesia, luego me hago miembro de la iglesia, comienzo mis ayunos, mi oración, mi formación, mi lectura de palabra. Retomo, ¿verdad?, aquello que un día dejé. Pasan los años, no puedo en aquel entonces tomar el discipulado para, ¿verdad?, integrarme en la iglesia, porque tengo un trabajo de noche donde me impedía poder coger el discipulado en aquel entonces. Pero recuerdo, tengo un negocio. Dios me permite tener una estética médica que fue bien próspera. Y ahí comienzo a hablarle a las personas, todas las clientas, de palabra del Señor. Comienzo a poner la música, siempre era cristiana. Y las mujeres, muchas salían ministradas, le encantaban llegar ahí por la paz que se sentía en ese lugar.
Y así estuve varios años. Nosotros hacíamos las obras de evangelismo cada vez que podíamos, los sábados. Iba donde los deambulantes a llevarles comida junto con mi familia. Para los tiempos de invierno le llevábamos sábanas, medias, ¿verdad? Y hacíamos lo propio, ¿verdad? Según sentíamos en el corazón. Y alrededor de 3 años en ese vínculo, cada vez comencé a llenarme más en el trabajo, porque en ese negocio, porque verdaderamente estaba siendo bien próspero, estaba dando muchos frutos y la clientela no daba abasto. Yo tenía una empleada, la empleada renunció. Bueno, tuve que dejarla ir por unas razones. Entonces comienzo yo a sobrecargarme para poder cumplir con la agenda. Y el cansancio físico comenzó a ser un impedimento para yo visitar la iglesia. Y hasta a veces para orar. Sí oraba, pero no como antes. Y entiendo que mi vida espiritual se debilitó un poco, pero me mantenía. No puedo decir que estaba apartada, pero estaba un poco retenida. Mi vida espiritual había menguado un poco. Y llegó un día donde de la nada comenzó otra batalla espiritual. Pero si la anterior fue mala, esta fue peor. Esta fue como nunca. Al principio yo no entendía ni podía reconocer que era una lucha espiritual. Un día en la noche, a punto ya de mi esposo y yo acostarnos, estamos en el cuarto y siento literalmente como que alguien o algo, como sentir una mano, me dio en la nuca atrás. Y a la que yo sentí ese cantazo en la nuca, comencé a sentirme bien mal. Comencé a sentir que casi no podía como sostenerme, como que me quería desplomar y mi cuerpo como que no estaba bien. Me sentía por dentro temblando y me sentía un poco falta de respiración. Y cada vez se agravaba más, hasta que yo le tuve que decir a mi esposo que me llevara a sala de emergencia. Cuando yo le explico en triage lo que me está sucediendo, los síntomas que tengo, me empiezan a hacer un sinnúmero de estudios, me hacen un EKG, porque los síntomas apuntan a lo que es un síncope, ¿verdad? Pero cuando me hacen todos los estudios, todos los vitales, el EKG, todo sale bien. Pero yo me sigo sintiendo mal. Cuando el doctor entra y me dice que todo salió bien, que no tengo nada y que me van a dar de alta, yo le digo, doctor, pero es que no me estoy sintiendo bien. Él me dice, eso puede ser quizás el estrés. Si tú de momento te sientes como ansiosa, es el estrés. Y yo le digo, pues qué raro, porque ahora es cuando menos estoy trabajando y siento estrés. ¿Verdad? Porque hubo un paréntesis donde, ¿verdad? Que esto no lo mencioné. Hubo un periodo de tiempo antes de que me pasara esto, donde la estética de la nada también comenzó a paralizarse. Empezó los clientes de la nada a pararse, que para adquirir a clientes tenía que tirar ofertas por debajo ¿verdad? del costo. Entonces luego pasa esto. Pues él me dice, mira, yo te voy a recetar unas pastillas que te van a ayudar con el estrés. No son de depresión completamente, es un antihistamínico
que se usa también para calmar las ansiedades. Y son de una baja dosis, es casi decir como Benadryl. Y ahí yo le digo a mi esposo, es que siento como que me quiero volver loca. Mi mente está bien aturdida, estoy sintiendo todo esto y yo misma no me siento bien. Y mi esposo estaba bien preocupado. Ahí comienza la guerra espiritual, eso fue una cosa fuerte. Comienzo a orar, a clamar, a reprender. Cada vez eran más fuertes. Recuerdo que un día estoy en el cuarto secreto y estoy orando, clamando, reprendiendo. Y era tan fuerte el ataque a mi mente que yo sentía que no podía. Y cuando me voy a parar, yo recuerdo que yo en mi mente dije, esto está muy fuerte, voy a llamar a mi pastor. Y ahí el Espíritu Santo me dice, tú no vas a llamar a nadie. Esta es tu batalla y la vas a pelear tú, porque de aquí yo voy a sacar a la guerrera que hay en ti. Y a mí no me tocó de otra que volverme a arrodillar y seguir guerreando hasta que se fueron. Pero este es el detalle. Ellos se iban, pero volvían. Así estuvimos casi 40 días. Una guerra que yo decía, pero ¿qué es esto? Yo nunca he visto demonios reprender y volver a las horas después y más fuerte. Contra mí se lanzaron demonios de un alto calibre porque el enemigo entendía que esa era su última oportunidad. Esa era su última oportunidad para tenerme para siempre o para perderme para siempre. Y me perdió. La batalla no fue fácil. El Señor me tuvo 40 días en ayuno, donde yo entregaba todos los días a las 6 de la tarde, pero casi no podía comer. Yo no tenía apetito. Fue bien fuerte la experiencia que tuve, pero también Dios me dio la oportunidad y el privilegio de ver a Dios en todas sus facetas. Porque cuando me sentía aturdida y sentía que ya no podía más, recuerdo en un momento, en una ocasión que estaba caminando para mi cuarto, para recostarme en la cama, y en mi mente decía, Dios mío, ya yo no puedo más con esto, ya esto es muy fuerte para mí. Recuerdo que sentí como que Jesús, como amigo, me echó el brazo y caminaba a mi lado y me decía, tranquila, que todo va a estar bien. Vas a ver que todo va a estar bien. Y cuando me sentía triste a llorar, sentí como el Consolador estuvo ahí. Cuando este demonio de muerte, no el ángel de la muerte, sino demonio, que ni sabía yo que existían hasta ese día, que literal te hacen sentir como que te estás muriendo. Recuerdo una noche que ese demonio había sido enviado para atacarme. El ángel de Jehová llegó como un celaje. Mientras yo estaba recostada en la cama y mi esposo roncaba, él ni se enteró de la lucha espiritual que tuve. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Y el ángel de Jehová me dice, vas a sentir como que te estás muriendo. Te vas a sentir fría, vas a sentir esto, vas a sentir lo otro, pero no lo creas porque no es real. Es como un espejismo. Y así mismo se espumó. Y así mismo escuché ese sentir que hizo y se espumó.
Y justamente cuando él se va, ahí comencé a sentir todas esas sensaciones como si me estaba muriendo. Y ahí comencé la lucha espiritual y decía en mi mente, esto no es real. Te reprendo en el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte. Comencé a reprender y a decirme una y otra vez que eso no era real, hasta que se tuvo que ir. Ya cerca de la victoria comencé a sentir cómo los demonios se debilitaban y ya no tenían la misma fuerza, pero era porque también ya yo estaba bien fortalecida en el Señor a través del ayuno y la oración que tuve que pasar, ¿verdad? Que tuve que meterme 40 días instruida por el Señor. También vi y experimenté a Dios Padre. Ese Dios que al Hijo que ama, reprende. Y así mismo en un momento sentía a papá. Lo sentía lleno de amor por mí. Pero por otro lado lo sentía molesto, pero molesto con amor. Así como cuando un hijo hace algo mal y uno lo reprende, pero dentro de uno está lleno de amor a ese hijo. Uno está serio, quizás molesto por lo que hizo, pero el amor que uno siente por el hijo es grande y eso no se va por la reprensión. Así también sentía a mi padre. Esa experiencia fue real. No se la recomiendo a nadie. La batalla espiritual más fuerte que yo he experimentado en todos estos años, ni al principio, como digo yo, en la primera temporada, sucedió. Todo fue una cosa impresionante. Pero ya luego de vencer, ya luego que Dios me dio la victoria, ahí comenzó un proceso de preparación, un proceso donde Dios me hablaba y me hablaba habla de esta asignación para estos tiempos. Y así como el ministerio en el primer tiempo terminó viajando, en estos tiempos cuando comienzo, Dios me comienza viajando. La primera predicación oficial fue en El Salvador, en una campaña evangelística, donde Dios me abrió puertas y ya vamos para 3 años, para la gloria del Señor, que seguimos entrando por esa puerta. Y fue bien bonito porque fue una continuación. Y es como yo digo, yo no empecé los otros días, ya yo estaba. Dios me reposicionó para su gloria. Me permitió retomar todo lo que el enemigo me había quitado y me lanza a las naciones. Le doy gloria a Dios por la gracia, primeramente, que ha tenido sobre mí y su misericordia, porque gracias a Él estoy aquí. Gracias porque nunca se rindió conmigo. Mi panorama pudo haber sido otro. Hay mucha gente con llamados que están en una tumba hoy. Y le doy gloria a Dios que ese no fue mi final. El nombre que Dios le dio a este ministerio para estos tiempos es la última cosecha. Porque asimismo Él un día en lo secreto me lo dijo. Y le pondrás al ministerio la última cosecha, porque ciertamente recogerás mi última cosecha.
cosecha. Estamos en los últimos tiempos y yo estoy bien enfocada en lo que Dios me levantó a hacer. Y tú que me escuchas, te digo, no pierdas en tiempo en otras cosas que no sea hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Los tiempos están cerca y nosotros somos el remanente que hemos de recoger la última cosecha de nuestro Padre. No dejes que el enemigo te inunde de cosas que no tienen valor. No dejes que el enemigo atrape tu atención en contiendas ni discusiones. Enfócate en lo que realmente Dios te llamó a hacer aquí en la tierra. Hay gente que necesita escuchar palabra de Dios a través de cada uno de nosotros, de este remanente que a pesar de las dificultades que hemos presentado, estamos de pie. Así que mira, lo que les puedo decir a los que me escuchan que quizás se encuentran apartados hoy, todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de pararte y que tu final sea uno de victoria, no de tumba. Sigue para adelante. En este caminar, la misericordia de Dios sí me alcanzó. Pero también vi a muchos que fueron enterrados, llorados y sufridos por sus familiares.